Vamos a trabajar a continuación tres ejemplos relacionados con las distribuciones de probabilidad exponencial, Poisson y binomial. Y vamos a crear primero un poquito de contexto en esta hoja que se llama conceptos. Cuando tenemos el siguiente fenómeno, la siguiente situación, donde estoy observando la ocurrencia de un cierto evento a lo largo de un continuo, en este caso estamos viendo la aparición de insectos a lo largo del tiempo. Entonces, los eventos son las apariciones de estos insectos y la variable que estoy observando aquí es el tiempo aleatorio que transcurre entre la aparición de los insectos. Entonces, esta es mi variable aleatoria, que es t, que es una variable aleatoria continua. Los insectos se aparecen en forma aleatoria a lo largo del continuo, que es el tiempo. En este caso, yo voy a utilizar una función de densidad de probabilidad. Es de densidad porque es una variable aleatoria continua que se llama función de probabilidad exponencial. La forma matemática que tiene esta función es f de t. T es el nombre de esta variable, puede ser cualquier nombre, pero bueno, aquí es tiempo, le pongo t. Sí, es igual a 1/θ por exponencial o e a la menos t sobre teta para t mayor que cero. ¿Qué es teta? Teta es el tiempo promedio, es el tiempo esperado entre la ocurrencia de los eventos. Como esta función de densidad tiene un solo parámetro, tanto la media como la varianza dependen del parámetro teta. Si en este caso la media es igual a teta o teta es igual a la media, y también ocurre que este parámetro teta es igual a la desviación estándar. En la función de densidad exponencial, teta es tanto la media como la desviación estándar de la función de densidad. Y aquí a la derecha tengo un ejemplo de lo que podríamos estar hablando. Por ejemplo, aquí estamos observando la ocurrencia de sismos a lo largo del tiempo. Estos son los eventos que estamos registrando y se está observando aquí el tiempo que transcurre entre estos eventos. Si observamos la ocurrencia de cualquier evento, pues estos son los tiempos. Aquí transcurre un tiempo rápido, luego más tiempo, luego otro evento. Aquí ocurren casi dos seguiditos. Sí, en este ejemplo que estamos viendo aquí en particular, se están distinguiendo los eventos por la magnitud, como son sismos, pues magnitud 4, magnitud 3, magnitud 2, magnitud uno, y se observa el tiempo que ocurre entre sismos de cierta magnitud. Por ejemplo, esta raya azul que está aquí de punteada es el tiempo que transcurre entre sismos de magnitud 4. Y, esta otra rayita es la ocurrencia entre el tiempo que transcurre entre sismos de magnitud 1. O, pues si veo la línea continua, pues es el tiempo que va transcurriendo entre la ocurrencia de cualquier tipo de sismo. Bueno, esta es la variable t, ese es el tiempo que estamos modelando con esta función de densidad. Pero este mismo fenómeno yo lo puedo modelar observando no la variable tiempo, sino puedo estar observando la variable que representa el número de eventos que están ocurriendo. En este caso estoy contando los eventos. Si a mí lo que me interesa es contar los eventos que ocurren en un cierto intervalo, entonces la función de probabilidad que voy a utilizar es una función de variable de probabilidad discreta, porque la X son resultado de un conteo, cuento 0, 1, 2, 3. Sí, por eso es una función de probabilidad de variable aleatoria discreta. Esta función se denomina función de probabilidad Poisson y tiene un parámetro que es lambda. La forma, bueno, aquí se ve, es lambda a la x por e a la menos lambda entre x factorial, donde x es el número de eventos. Por eso es para x igual a 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. El parámetro lambda, en este caso, representa la media de esta función de probabilidad y también representa la varianza. En el caso de la función de probabilidad Poisson, lambda es tanto la media como la varianza de la distribución.
Bueno, en este caso, pues lo que estamos contando es el número de ocurrencias. Por ejemplo, aquí tengo a la derecha dos ejemplos muy leoneses. Sí, aquí estamos contando el número de defectos que pueden estar ocurriendo, por ejemplo, por metro cuadrado de este cuero. ¿Sí? O por decímetro cuadrado del cuero, pero estamos contando el número de defectos que están ocurriendo en un continuo, que en este caso es la superficie del cuero. Aquí en el lado derecho, aquí tenemos el número de baches que están ocurriendo en un continuo que es pues la longitud o el área, dependiendo de cómo estamos registrando, de este camino pavimentado o a medio pavimentar. ¿Sí? Entonces, si cuento el número de ocurrencias, el número de eventos, entonces mi función de probabilidad es Poisson. ¿Sí? ¿Cuál es la relación entre lambda y teta? Como estamos moderando el mismo fenómeno, de hecho aquí es el mismo dibujo, si ustedes se fijan, es el mismo dibujo, solo que aquí estoy observando el tiempo y aquí estoy observando el número de eventos, entonces debe haber una relación entre este valor de teta y este valor de lambda. Bueno, la relación que tienen es la siguiente. Primero, sabemos que teta es el valor esperado, la media del tiempo entre la ocurrencia de los eventos. Entonces, teta tiene que ver con el tiempo. Mientras que lambda es el valor esperado, la media del número de eventos por unidad de tiempo. O unidad de longitud o unidad de área. Pero bueno, aquí se ve claramente, más claramente con el tiempo. Entonces, teta es tiempo promedio. Lambda es número de eventos promedio por unidad de tiempo. Entonces, ¿cuál es la relación entre teta y lambda? Pues es que son inversos. Si teta es igual a uno sobre lambda o lambda es igual a uno sobre teta. Por ejemplo, aquí tengo este caso. Si nos dijeran que en promedio ocurren 5 eventos por hora, entonces este es número de eventos. Cuando observo el número de eventos, estoy hablando de la ocurrencia de los eventos, estoy hablando de lambda. Es el número de eventos que ocurren por unidad de tiempo. Entonces, este valor que me están dando aquí es lambda, porque son 5 eventos por hora. Entonces, lambda es 5 eventos por hora. Las unidades son de uno sobre tiempo. Si nosotros vemos aquí es por hora. Entonces está el tiempo a la menos uno. Está sobre tiempo. Es eventos por unidad de tiempo. Eso es lambda. Para calcular teta, pues es simplemente el inverso. Si son 5 eventos por hora, entonces es uno sobre 5 horas entre la ocurrencia de los eventos, ¿sí? Horas por evento. Un quinto es 0,2 y 0,2 horas, ¿sí? Para que transcurran los eventos. Entonces, las unidades de teta son unidades de tiempo. Entonces, lambda tiene unidades de uno sobre tiempo y teta tiene unidades de tiempo. Aquí son 5 eventos por hora, lambda. 0,2 horas entre evento es teta. En el caso de teta o en lambda también, si podemos manejar unidades equivalentes según convenga. Por ejemplo, aquí pueden ser 0,2 horas, porque es lo que sale directamente. Si aquí tengo 5 eventos por hora, el inverso es un quinto, es 0,2 horas. O sea, transcurren en promedio 0,2 horas entre los eventos. O si lo multiplico por 60, pues es 60 por 0,2, son 12 minutos. O si lo multiplico esos 12 minutos por 60 segundos, pues son 720 segundos. Pues el mismo valor, es 0,2 horas o 12 minutos o 720 segundos. Y los resultados serán los mismos y se manejan las equivalencias correctas. Otro ejemplo, aquí con azulito. Si ocurren 24 eventos en media hora, 24 eventos por hora, eso es lambda. ¿Sí? Es la tasa, es la frecuencia con la que están ocurriendo los eventos. Entonces, lambda es 24 eventos cada media hora. O si lo hago por hora, pues serían 48 eventos por hora. Sí, si ocurren 24 eventos cada media hora, pues vamos a tener 48 eventos por hora. O si divido 48 entre 60, pues tenemos 0,8 eventos por minuto en promedio. Siempre para la lambda las unidades son tiempo a la menos uno o sobre tiempo por hora, por minuto, por segundo. Y el teta equivalente, pues serían, si tenemos 20 eventos en media hora, entonces tenemos 30 minutos
por 24 eventos. Son 1,25 minutos entre eventos y 30 entre 24. Quiere decir que ocurre un evento cada 1,25 minutos. Por eso tengo 1,25 minutos por evento. O si lo multiplico por 60, pues 60 por 1,25 son 75 segundos entre los eventos y siempre son unidades de tiempo. Entonces, eso a veces nos causa confusión, pero no debo tener la confusión si me fijo en las unidades, en qué dimensiones está medido. Si nosotros tenemos el tiempo abajo, es decir, eventos por hora, por minuto, por segundo, estoy hablando de lambda. Si tengo las unidades en unidades de tiempo, como aquí son minutos, son segundos, son horas, entonces estoy hablando de teta. En resumen, lambda es una tasa promedio de ocurrencias por unidad de tiempo, eventos por unidad de tiempo, eso es lambda. Teta es el tiempo promedio que transcurre entre eventos. Bueno, esos son los conceptos básicos que necesitamos para trabajar algunos ejemplos. Vayamos a un ejemplo con la distribución Poisson. Aquí tenemos este problema. Decimos, la tasa de fallas es lambda. ¿Sí? La tasa de fallas que ocurren en una máquina copiadora no Smart es de 15 fallas por semana. Para este problema vamos a considerar que la semana tiene 7 días y que cada día tiene 8 horas. Es decir, nada más estamos contando las horas hábiles. El tiempo entre dos fallas consecutivas es una variable aleatoria exponencial. Aquí, al decirnos que el tiempo es una variable aleatoria exponencial, pues me están diciendo que la ocurrencia de eventos, por lo tanto, el número de eventos es una variable aleatoria Poisson. Sí, porque son duales. Sí, si el tiempo es exponencial, el número de eventos es Poisson. Entonces, esto lo que me da permiso, este texto que está aquí, pues lo que me da permiso es de utilizar exponencial o utilizar Poisson. Ok, como aquí estamos interesados en el número de fallas, por las preguntas, dice, la pregunta A dice, ¿cuál es la probabilidad de que ocurran menos de dos fallas en un lapso de un día? El número de fallas es una variable aleatoria, Poisson. La pregunta C dice, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra exactamente una falla en un lapso de 8 horas? Pues estamos hablando de número de fallas, es entonces distribución Poisson. La pregunta B es engañosa. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que transcurran más de 8 horas entre una falla y la siguiente? Pero también lo puedo interpretar como Poisson si nosotros vemos que en este caso es la probabilidad de que transcurran más de 8 horas. 8 horas es un día. De acuerdo al texto del problema, 8 horas es un día. Entonces aquí la pregunta A dice, ¿cuál es la probabilidad de que ocurran menos de dos fallas en un día? La pregunta C, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra exactamente una falla en un día? Porque la pregunta es también 8 horas, entonces es un día. En los tres casos estamos hablando de un lapso de un día. La pregunta B, entonces, dice, ¿cuál es la probabilidad de que transcurran más de 8 horas en una falla? Es la probabilidad de que transcurran más de un día entre fallas. Si va a transcurrir más de un día entre las fallas, pues quiere decir que en un día van a ocurrir cero fallas. Entonces, realmente aquí me preguntan por dos fallas en un día, cero fallas en un día y una falla en un día. Las tres preguntas se refieren a un día. Solo que aquí son dos fallas, aquí son cero fallas y aquí es una falla. Bueno, vayamos a contestar las preguntas. Entonces, la primera pregunta es la probabilidad de que ocurran menos de dos fallas en un día. Como las tres preguntas se refieren a un día, vamos a calcular el valor de lambda por día. Nosotros tenemos como dato original el valor de lambda por semana. Son 15 fallas por semana. Como la semana tiene 7 días, entonces lo divido entre 7. Si este 15 entre 7 me va a dar 2,1429 fallas por día. Y si me interesaría por horas, pues como son, cada día tiene 8 horas, pues yo lo divido entre 8, este valor entre 8, y ya tengo la tasa de ocurrencia por semana, por día o por hora. Aquí estoy subrayando el valor de días porque las tres preguntas se refieren por día.
Entonces, pues ya no batallo si voy a utilizar esto por día. Ok, la pregunta A dice, la probabilidad de que ocurran menos de dos fallas. Menos de dos fallas significa que pueden ocurrir o cero fallas o una falla. Cero o una son menos de dos. Entonces es la probabilidad de que ocurran cero fallas más la probabilidad de que ocurra una falla. Esta suma será la probabilidad de que ocurran menos de dos. Menor que dos es cero o una. Bueno, pues vamos a hacer el cálculo. El cálculo lo hacemos con f de x igual a lambda a la x por l menos lambda entre x factorial. ¿Qué es lambda? Lambda es la tasa promedio. Y la tasa promedio aquí es 2.149 por día. Si la pregunta fuera por semana, usted fuera por hora, pues simplemente utilizo el otro cálculo. Sí, pero en este caso, como las tres preguntas se refieren a un día, pues voy a calcular voy a utilizar la lambda de 2.100, digo, 1429. Ok, entonces es lambda a la x por ejemplo de x factorial. ¿Qué es x? X es el número de eventos para el cual estoy calculando la probabilidad. En nuestro caso son cero eventos o un evento, son las fallas, cero fallas o una falla. Entonces lo vamos a hacer para x igual a cero y para x igual a uno. Bueno, aquí está para x igual a cero. Y para x igual a cero, pues es lambda, que es 2.1429, elevado a la cero por exponencial de menos lambda y dividido entre el factorial de cero. Pues simplemente esta fórmula, ¿sí? Sustituyendo como lambda 2.1429 y como x el cero. El siguiente cálculo es la misma fórmula utilizando la lambda de 2.1429 y como x el uno. Y ya tengo la probabilidad de que ocurran cero fallas y la probabilidad de que ocurra una falla. La probabilidad de que ocurran menos de dos fallas, pues es la suma, es de que ocurra o cero o una falla. Entonces me da 0.3687.174. Esta es la respuesta a la pregunta A, la probabilidad de que ocurran menos de dos fallas. Luego, la pregunta B. ¿Cuál es la probabilidad de que transcurran más de 8 horas entre una falla y la siguiente? Pues eso es la probabilidad de que no ocurra ninguna falla en 8 horas, o sea, en un día. Por lo tanto, la respuesta ya la tengo, porque es la probabilidad de que no ocurra ninguna falla en un día. Pues es la probabilidad de que x sea igual a cero, pues es el mismo valor que tengo aquí de 0.1173. Luego, la pregunta C es la probabilidad de que ocurra exactamente una falla en un lapso de 8 horas. Es la probabilidad de que ocurra una falla en un día. Por lo tanto, ya tengo también la respuesta, ya lo había calculado aquí. Es la probabilidad de que ocurra una falla en un día, es 0.2514. Y ya tenemos las tres respuestas, lo hicimos con los mismos cálculos. Solo que aquí las preguntas pues eran preguntas capciosas, porque las tres se refieren a un día, solo que son dos fallas, cero fallas y una falla. Todo en un día. Por eso utilizamos este valor de lambda. Bueno, esto es con la distribución Poisson. Sí, en el caso de la pregunta B que dice que transcurran más de 8 horas en una falla, entre una falla y otra, esta pregunta yo la podría abordar con la distribución exponencial, como lo estoy haciendo aquí en el lado derecho, aquí con la distribución exponencial. Y la pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de que transcurra más de un día entre las fallas? O la probabilidad de que transcurran más de 8 horas, porque es lo mismo, ¿sí? O transcurre un día o transcurren 8 horas. Bueno, aquí lo estamos viendo desde la perspectiva de la función de densidad de probabilidad exponencial. Es la probabilidad de que transcurra más de un día, o lo que es lo mismo, probabilidad de que transcurran más de 8 horas. Para la distribución exponencial, ya tenemos estos cálculos hechos ahí en una presentación que tenemos sobre las distribuciones de probabilidad, donde la probabilidad de que transcurra más de un cierto tiempo con distribución exponencial se calcula como e a la menos a sobre teta, donde teta es el tiempo promedio y a es el tiempo que me están poniendo aquí como pregunta. Sí, puede que transcurra más de un día, puede que transcurra más de 8 horas. Entonces, bueno, aquí está resuelto. Si lo hago en días, aquí puede que transcurra más de un día. Lambda es 2.1423, ya lo hemos calculado aquí, la lambda por día.
Entonces, la teta es el recíproco, es el inverso. Siempre lambda y teta son inversos. Si lambda es 2,14, entonces teta es 1 entre 2,14, que me va a dar 0,4067 días. La teta va a tener unidades aquí de tiempo. O sea, aquí ya son días, es el recíproco. Si la lambda es 2,1429, teta es 0,4067 días. Entonces, la probabilidad de que t sea mayor que 1, pues simplemente sustituyo aquí es e a la menos a sobre teta. E a la menos a, que es 1, porque la pregunta es más de un día, dividido entre la teta, que es 0,4667. ¿Y está? Sí, es e a la menos 1, porque este es 1, ¿sí? Sobre teta. Si lo hago en horas, lo mismo. Fíjense, la lambda, de acá me traigo la lambda, es 0,2679 por hora. Sí, esa es la lambda, es la tasa de ocurrencia por hora, 0,2679 fallas por hora. Si saco el recíproco, 1 sobre 0,2679, tengo teta, que es el inverso. Solo que ahora al dividirlo, ahora la teta está en horas, 3,7333 horas. La probabilidad de que T sea mayor que un día es lo mismo que la probabilidad de que T sea mayor que 8 horas. Entonces es la misma ecuación, pero ahora la A vale 8. La teta es 3,733. ¿Cuál es la probabilidad? 0,1173. Es la misma probabilidad que habíamos calculado acá como probabilidad de que X sea igual a cero. ¿Sí? Cero fallas en un día. Bueno, pues es un ejemplo utilizando la distribución Poisson. Enseguida tenemos otro ejemplo distinto utilizando la eh, función de probabilidad exponencial. En este caso dice, el técnico de mantenimiento en OfficeMart, o sea, el que es el que repara las máquinas, dice, tiene la capacidad de reparar 2 máquinas en una hora. Este dato me está dando una lambda, porque son máquinas sobre hora, máquinas por hora, eventos por hora. El tiempo de reparación es una variable aleatoria exponencial. Este texto, nuevamente, lo que me da es autorización para que yo utilice ya sea exponencial o Poisson, según sea la pregunta. La pregunta A dice, ¿qué porcentaje de las reparaciones se realizan en 30 minutos o menos? Aquí la pregunta se refiere a tiempo. ¿Y cuál es la probabilidad de que el tiempo de reparación sea menor o igual que 30 minutos? Se refiere a tiempo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La lambda es de 2 por hora, es el dato que me dan. Es 2 máquinas en una hora. Por lo tanto, teta es el recíproco. 1 entre 2, un medio, en horas. Teta es 0,5 horas. Lambda es 2 por hora, entonces teta es media hora. Si lo multiplico por 60, pues es 30 minutos. El tiempo promedio de reparación es de 30 minutos. Eso lo puede haber deducido desde aquí. Pues si reparo 2 copiadoras en una hora, quiere decir que el tiempo promedio de reparación es de media hora. Por lo tanto, teta es 30 minutos. Y ya puedo contestar la pregunta, porque ahora la pregunta, bueno, aquí tengo ya las fórmulas, sería de 30 minutos o menos, entonces es menor o igual. Si para el menor o igual, la fórmula es esta. Si es simplemente el complemento de la probabilidad de que sea mayor o igual. Si la probabilidad de mayor o igual es e a la menos a sobre teta, la probabilidad de menor o igual es 1 menos e a la menos a sobre teta, es el complemento. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. La primera es la probabilidad de que la reparación dure 30 minutos o menos, es la probabilidad de que t sea menor o igual que a, donde la a es 30. En este caso, la pregunta, la a vale 30 y casualmente la teta también vale 30. Entonces, la respuesta nos queda así, 1 menos e a la menos a, que es 30, sobre teta, que también es 30. Aquí pues, lo que me están preguntando es cuál es la probabilidad de que el tiempo de reparación sea menor que el tiempo promedio, ¿sí? Porque coincidió con el 30, pues, y me da 0,6321. Entonces, el porcentaje, pues es, como me piden porcentaje, pues sería esta probabilidad, pero pues expresada en porcentaje. Y aquí ya lo pongo
en porcentaje, simplemente para tener la pregunta como le están pidiendo. Entonces, el 63% de las reparaciones van a ocupar menos del tiempo promedio. La pregunta B dice, ¿qué porcentaje de las reparaciones requerirán más de 10 minutos para realizarse? Bueno, ahora lo voy a contestar con esta probabilidad de aquí, de que T sea mayor o igual que A. En este caso, la A son 10 minutos. Como yo tengo la teta en minutos, pues nomás tengo que asegurarme de que yo estoy utilizando las unidades consistentes. Es decir, si esta pregunta es en minutos, 10 minutos, yo debo utilizar la teta en minutos. Si me preguntaran en horas, pues utilizo la teta en horas. Si me preguntan por segundos, utilizo la teta en segundos. Entonces, en este caso es en minutos, lo utilizo en minutos. Y la probabilidad de que t sea mayor que 10. Entonces, con esta fórmula, la a es 10, la teta pues sigue siendo 30. Entonces, la respuesta es la siguiente, es e a la menos a sobre teta, e a la menos 10 sobre 30 y ya tenemos la respuesta, es el 72%. El 72% de las reparaciones van a requerir más de 10 minutos. Y aquí hay otro ejemplo, sí, otro ejemplo adicional. Dice, las fallas en una máquina problemática están ocurriendo de acuerdo a un patrón marcoviano. Aquí el patrón marcoviano también, al decirle un patrón marcoviano, que es un proceso sin memoria, memoryless, esto significa que puedo utilizar exponencial y Poisson, ¿sí? Al decirnos que es un proceso marcoviano. Entonces esa información me dice, es Poisson, es exponencial a razón de 20 fallas por hora. 20 fallas por hora, esa es la lambda. Entonces tengo una lambda de 20 por hora. Por lo tanto, la teta es 1/20, es 0.05 horas. 0.05 horas por 60 son 3 minutos. Bueno, vayamos a ver la pregunta. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que transcurran más de 5 minutos entre fallas consecutivas? Entonces, aquí este 2 que no nos confunda, ¿sí? Claro que si son consecutivas, pues son 2. Entonces, realmente esta pregunta podría decir, ¿cuál es la probabilidad de que transcurran más de 5 minutos entre fallas consecutivas? El 2 pues no le hago caso, son fallas consecutivas. Entonces, es la probabilidad de que transcurran más de 5 minutos entre los eventos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que t sea mayor que 5? Esta es la A, ¿sí? La A es 5 en este caso. La probabilidad de que t sea mayor que 5, dado que la teta es 3, la teta es 3 minutos. Como la pregunta es 5 minutos, entonces yo debo usar la teta en minutos. Es 0.05 horas, pero equivale a 3 minutos. Por lo tanto, utilizo probabilidad de que t sea mayor o igual que A, es e a la menos A, que es 5, entre la teta, que es 3. Me queda la probabilidad de que t sea mayor que 5 es e a la menos 5 tercios, 0.1889. La probabilidad, 0.1889. Y bueno, así es como manejamos los problemas de Poisson y exponencial. Finalmente, tenemos un ejemplo con la distribución binomial. La distribución binomial es una distribución que se utiliza para modelar un experimento donde el resultado posible nada más tiene dos opciones, o es éxito o fracaso, o es una pieza, es conforme o no conforme, o es águila o sello en el caso del lanzamiento de una moneda. Es decir, estamos observando un fenómeno que nada más puede tener dos resultados, o gané o perdí, o la pieza es buena o la pieza no es buena. Entonces, la distribución, pues es una distribución binomial. En esta distribución binomial vamos a tener bueno, dos parámetros. Un parámetro es la n, que es el número de intentos. Por ejemplo, si estamos lanzando una moneda, voy a lanzar la moneda 10 veces, entonces la n es 10. X es el número de éxitos, es cuántos éxitos estoy calculando en este número de eventos. Y P es la probabilidad de éxito. Entonces son dos parámetros que son la n, que es el número de intentos, y la p, que es la probabilidad de éxito en cada intento. X es mi variable aleatoria. Vayamos a ver este ejemplo. Bueno, esta es la fórmula de la probabilidad binomial. Sí, la variable es discreta porque es número de éxitos, 0, 1, 2, 3, 4 éxitos en n intentos. Por ejemplo, aquí la pregunta podría ser, ¿cuál es la probabilidad de que me salgan dos águilas al lanzar una moneda 5 veces?
Pero veamos este ejemplo. Dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener dos seises en cinco lanzamientos de un dado normal, o sea, un dado balanceado? Sí, el decir un dado balanceado quiere decir que cada cara tiene la misma probabilidad. Entonces veamos en qué consiste este problema. Son dos seises. En este caso, mi éxito es que me salga 6. Entonces la X vale 2. Quiero tener dos éxitos en cinco lanzamientos. La N vale 5. Cinco intentos. Si el dado está balanceado, ¿cuál es la probabilidad de que me salga 6? En cada intento es un sexto. Entonces la P, que es este parámetro que va aquí, es un sexto. Por lo tanto, esta fórmula me queda así. Es binomial de obtener dos éxitos. ¿Cuál es la probabilidad binomial de obtener dos éxitos en cinco intentos? Si en cada intento la probabilidad de éxito es un sexto, porque me puede salir uno, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, para que me salga un 6, la probabilidad es un sexto. Entonces, es dos éxitos en cinco intentos y la probabilidad en cada intento es un sexto. Entonces, la fórmula me dice es n factorial, 5 factorial, entre x factorial, que es el número de éxitos, ¿sí? 2 factorial. 5 menos 2 es el número de fracasos. En este caso es la diferencia. Si tengo cinco intentos y tengo dos éxitos, pues quiere decir que el resto van a ser fracasos, son tres. Luego, es la P, que es la probabilidad de éxito, es un sexto elevado al número de éxitos, que son dos, multiplicado por la probabilidad de fracaso, que es uno menos P, que son 5 sextos, elevado al número de fracasos, que es la diferencia. 5 menos 2, en este caso me da 3. Aquí se ve más claro en esta última expresión. Es lo mismo. La probabilidad binomial de tener dos éxitos en 5 intentos, cuando la probabilidad de éxito es de un sexto. Entonces me queda, la fórmula dice lo siguiente, 5 factorial entre 2 factorial por 3 factorial. Esto siempre va a sumar 5. Son dos éxitos y tres fracasos. Entonces, siempre será así. 5 factorial entre el número de éxitos multiplicado por el número de fracasos factorial. Luego es un sexto al cuadrado. Quiere decir que voy a tener con probabilidad de un sexto dos éxitos. Con probabilidad de 5 sextos, tres fracasos. Igual, si este es 2, este es 2, si este es 3, este es 3. Esta es la probabilidad de éxito elevado al cuadrado, que es 2 éxitos en este caso. La probabilidad de fracaso, 5 sextos. ¿Cuántos fracasos? Tres fracasos. Ustedes se preguntarán, ¿qué significa este número que está aquí? 5 factorial entre 2 factorial por 3 factorial. Como aquí estamos obteniendo dos éxitos y tres fracasos, esto es el número de combinaciones en que podría acomodar dos éxitos y tres fracasos en cinco intentos. Es decir, éxito, 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 fracaso, fracaso, fracaso. O éxito, fracaso, 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 éxito. O éxito, fracaso, éxito, fracaso, fracaso. Es decir, de cuántas maneras distintas podemos revolver, ¿sí? Dos éxitos y tres fracasos en la secuencia de cinco intentos. Sí, entonces me pueden salir los dos éxitos al principio o al final, por ejemplo, fracaso, 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 éxito, éxito. Entonces, ¿cuántas combinaciones existen? En este caso son 10. ¿Sí? Este número que me sale aquí son 10. Entonces es un sexto al cuadrado son los éxitos. 5 sextos al cubo son los fracasos. Y esto es de cuántas maneras diferentes podemos acomodar esos éxitos y esos fracasos. El resultado es 0.160751. Esta es la probabilidad de que me queden dos seises en cinco lanzamientos de un dado balanceado. Veamos el último ejemplo. El último ejemplo dice lo siguiente. Dice, la tasa de piezas no conformes en un proceso de fabricación es de 15 unidades defectuosas por cada 1.000 unidades producidas. Esto es el promedio histórico. ¿Sí? Históricamente, por cada 1.000 piezas salen 15 defectuosas. Entonces, vamos a tomar una muestra de 30 unidades. ¿Cuál es la probabilidad de que en esa muestra se encuentren exactamente dos defectuosas? ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentren menos de tres defectuosas? ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentren al menos dos defectuosas? Ok, vayamos a ver el problema. El problema es de binomial, sí, porque estoy viendo que la unidad puede ser defectuosa
o no defectuosa. Tengo nada más dos resultados posibles. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? En este caso, éxito significa encontrar una pieza defectuosa. Entonces, la probabilidad de éxito es 0.015, que es 15 entre 1000, porque son 15 unidades por cada 1000 producidas. Si yo tomo de toda la producción, tomo una pieza al azar, la probabilidad de que esa pieza resulte defectuosa es 15 entre 1000, porque de cada 1000 hay 15 defectuosas. Entonces, si yo tomo una cualquiera, la probabilidad de que salga defectuosa es 0.015. Dice que voy a tomar una muestra de 30 unidades, es decir, que voy a hacer 30 intentos. Voy a hacer 30 intentos de este experimento, Bernoulli. Sí, 15, digo 30 intentos. Entonces, P vale 0.15, N igual a 30. Vayamos a las preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que en esta muestra de 30 se encuentren exactamente dos defectuosas? Quiere decir que la X vale 2. Entonces, tengo X igual a 2. Por lo tanto, voy a calcular la probabilidad binomial de tener dos éxitos en 30 intentos, donde la probabilidad de éxito en cada intento es 0.015. ¿Qué hago aquí? Pues esta fórmula que está aquí, que va a ser 30 factorial entre 2 factorial por 28 factorial. Son dos éxitos, dos éxitos, 28 fracasos, porque son dos de 30. 28 fracasos por P, que es 0.015 elevado a la 2, multiplicado por 1 menos P es 0.080, no, 0.985, sí, elevado a la 28. Bueno, yo no hice los cálculos porque aquí están hechos en Excel. ¿Sí? Aquí está la fórmula exactamente como está aquí y me da 0.0641. Esta es la probabilidad de que me encuentre exactamente dos defectuosas en la muestra de 30. Esos son 30 intentos. ¿Sí? Estoy utilizando aquí esta función de Excel. Es distribución binomial de F46, que son dos éxitos en 30 intentos con la probabilidad de éxito de 0.015. Entonces son 2 30.015. El último parámetro le puse falso porque me dice que yo señale si es acumulativa. En este caso no es acumulativa porque yo quiero que me calcule la probabilidad de que se encuentren exactamente dos defectuosas, o sea, de que la X sea exactamente igual a 2. Entonces aquí le pongo falso y el resultado es 0.0641. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que se encuentren menos de tres defectuosas? Menos de tres significa que me salgan cero o una o dos defectuosas, cero, uno o dos. Entonces lo estoy calculando aquí. Probabilidad de que X sea menor que 3, pues la probabilidad de que me salgan o cero o una o dos defectuosas. ¿Qué estoy haciendo? Pues esta fórmula de binomial que con la misma n, que son 30, la misma probabilidad, que son 0.015, pero con x igual a 0, con x igual a 1 y con x igual a 2 aquí, con x igual a 0, con x igual a 1 y con x igual a 2. Entonces aquí lo hice así a mano, es decir, con la fórmula como está aquí, con x igual a 0, y con x igual a 1 y con x igual a 2. Lo mismo, pero con x igual a 0, 1 y 2. Y probabilidad de que X sea menor que 3 es la probabilidad o que me salgan cero, o que me salga uno, o que me salga 2. En este tipo de cálculos solamente tengo que tener cuidado si la pregunta es menor o menor o igual. En este caso, si fuera menor o igual, pues incluiría hasta el 3, 0, 1, 2 y 3. Como es menor que 3, nada más incluyo 0, 1 y 2. La suma, pues me da 0.9899. Si utilizo ya la función de Excel, que es la función de binomial, pues es con dos defectuosas, ¿sí? Dos defectuosas, porque estoy calculando hasta el 2, ¿sí? Con dos en 30 intentos, con probabilidad de 0.015, y aquí le pongo true. Le estoy poniendo true para que me salga para que me saque la probabilidad acumulada hasta el 2. Es decir, automáticamente aquí ya me suma la probabilidad de cero, la probabilidad de uno y la probabilidad de 2. Cero, uno y 2. Y me salió 0.9899, que es lo mismo que tenía calculado aquí. Última pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentren al menos dos defectuosas? Al menos dos defectuosas quiere decir dos
o más. ¿Sí? Dos o más. Entonces, lo que estoy haciendo aquí para dos o más defectuosas es que sería 2, 3, 4, 5, 6, así hasta el 30, porque la muestra es de 30. Tendría que sumar la probabilidad de que me salgan 2 o 3 o 4 o 5 hasta el 30. Entonces lo que yo estoy haciendo es aquí hacerlo al revés. Estoy calculando la probabilidad de que me salgan menos de 2, es decir, o cero o una. Esta probabilidad es 0.9258. Por lo tanto, la probabilidad de que me salgan 2 o más, pues es el complemento. Si menos de 2 es cero o una. Mayor o igual que 2 es 2, 3, 4, 5, así hasta el 30. Entonces, para no hacer este cálculo hasta el 30, pues yo hago uno menos la probabilidad de que sea menor que 2. Y esto me da el complemento, es 0.9258. La probabilidad de que x sea mayor o igual que 2, es decir, de 2 hasta 30, pues es uno menos la probabilidad desde el cero hasta el uno. Entonces es esa diferencia. Pero aquí lo estoy haciendo también con la distribución binomial. Y listo, sí, esta es la forma más básica de utilizar las funciones exponencial, Poisson y binomial.